Titanoboa. La serpiente gigante del infierno verde Titanoboa. La serpiente gigante del infierno verde. En las profundidades de la historia de nuestro planeta, mucho antes de que la humanidad dejara su primera huella, existieron criaturas que desafían la imaginación. Eran gigantes que caminaban, nadaban y se arrastraban por un mundo irreconocible, un reino de extremos donde la vida florecía en formas colosales. Hoy, nos adentramos en las selvas húmedas y pantanosas de la era del Paleoceno para descubrir a una de las criaturas más aterradoras y magníficas que jamás hayan existido. No es un dinosaurio, ni un mamífero monstruoso, sino un reptil que personificaba el poder y el terror primigenio. Nos referimos a un depredador ápice de proporciones míticas, una serpiente cuyo tamaño rivalizaba con el de un autobús escolar y cuyo nombre resuena con un poder ancestral, la Titanoboa. La historia del descubrimiento de la Titanoboa es tan fascinante como la propia criatura. Nos transporta a La Guajira, en el noreste de Colombia, a una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo, Cerrejón. Durante décadas, mientras las enormes máquinas excavaban la tierra en busca del oro negro, desenterraban algo más que carbón. Incrustados en las capas de roca sedimentaria, había fósiles, fragmentos de un ecosistema perdido hace 60 millones de años. Al principio, los hallazgos eran principalmente de plantas tropicales gigantes, hojas fosilizadas que sugerían un clima mucho más cálido y húmedo que el actual. Pero en 2002, un estudiante de geología colombiano, mientras exploraba la formación Cerrejón, se topó con una vértebra fosilizada de un tamaño que nunca antes había visto. Era tan grande que inicialmente se pensó que pertenecía a algún tipo de cocodrilo prehistórico gigante. Sin embargo, a medida que más de estos enormes huesos salían a la luz, un equipo internacional de paleontólogos y científicos liderado por Jonathan Block, del Museo de Historia Natural de Florida, y Carlos Jaramillo del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, comenzó a sospechar que estaban ante algo completamente diferente. La forma de las vértebras no coincidía con la de un cocodrilo. Su estructura era inconfundiblemente la de una serpiente. Pero una serpiente de un tamaño que la ciencia nunca había contemplado. Comparando estas vértebras fosilizadas con las de las anacondas y boas modernas, los científicos realizaron cálculos que arrojaron resultados asombrosos. La criatura a la que pertenecían estos huesos debió medir entre 13 y 15 metros de largo y pesar más de 1.100 kilogramos. Fue bautizada con un nombre que reflejaba su enormidad: Titanoboa cerrejonensis, la boa titánica de Cerrejón. El descubrimiento no solo reveló a la serpiente más grande de todos los tiempos, sino que también abrió una ventana a un mundo perdido, un ecosistema tropical que los científicos apodaron el infierno verde. Para comprender verdaderamente a la Titanoboa, debemos viajar en el tiempo unos 60 millones de años atrás, a la época del Paleoceno. La Tierra se estaba recuperando del impacto del asteroide que había aniquilado a los dinosaurios apenas 5 millones de años antes. El planeta era un invernadero global, con concentraciones de dióxido de carbono mucho más altas que las actuales. En este mundo, no había casquetes polares, y las regiones ecuatoriales eran un horno tropical. La mina de Cerrejón, hoy, una zona semiárida, era entonces una vasta y densa selva tropical, surcada por un sistema de ríos lentos y anchos, muy similar a la cuenca del Amazonas actual, pero a una escala mucho mayor, y con temperaturas promedio que rondaban los 32 grados Celsius. Este ambiente de calor y humedad extremos era el caldo de cultivo perfecto para el gigantismo, especialmente en animales de sangre fría como los reptiles. Al ser ectotermos, su metabolismo y, por lo tanto, su tamaño corporal máximo, están directamente influenciados por la temperatura ambiente. Un clima más cálido permite un metabolismo más rápido y, en consecuencia, un mayor potencial de crecimiento.
La existencia misma de un reptil del tamaño de la titanoboa sirvió como un paleotermómetro para los científicos, permitiéndoles estimar con mayor precisión las condiciones climáticas de la época. La titanoboa no era solo una maravilla biológica, era una clave fundamental para entender el clima de la Tierra después de la extinción de los dinosaurios. En este paraíso sofocante, la titanoboa reinaba como el depredador ápice indiscutible. Su tamaño colosal la convertía en una fuerza de la naturaleza. Imaginen una criatura tan larga como un tiranosaurio rex, pero con la flexibilidad y el sigilo de una serpiente. A diferencia de las serpientes venenosas, la titanoboa, como sus parientes modernos las boas y las anacondas, era una constrictora. No mataba con veneno, sino con fuerza bruta. Su técnica de caza habría sido una demostración aterradora de poder. Acechando semisumergida en las turbias aguas de los ríos y pantanos, con solo sus ojos asomando sobre la superficie, esperaría pacientemente a que una presa desprevenida se acercara a la orilla para beber. Sus presas no eran pequeños roedores o aves. En el ecosistema de Cerrejón, la titanoboa compartía su hábitat con otros gigantes. Los fósiles encontrados junto a los de la serpiente revelan la existencia de tortugas de agua dulce con caparazones del tamaño de una mesa de comedor, como la Carbonemis, y sobre todo, enormes cocodrilos prehistóricos como el Acherontissuchus. Estos cocodrilos, que podían alcanzar los 6 metros de largo, eran depredadores formidables por derecho propio, pero para la titanoboa probablemente representaban una fuente de alimento habitual. El enfrentamiento entre estos dos titanes acuáticos debió ser un espectáculo épico. Con una velocidad explosiva, la titanoboa se lanzaría desde el agua, atrapando a su presa con sus mandíbulas llenas de dientes afilados y curvados hacia atrás, diseñados no para masticar, sino para aferrarse con una fuerza implacable. Una vez asegurado el agarre, comenzaría el verdadero horror. La serpiente enrollaría sus poderosos anillos musculares alrededor del cuerpo de su víctima. Con cada exhalación de la presa, la titanoboa apretaría más y más, ejerciendo una presión de varias toneladas por centímetro cuadrado. No rompía los huesos como se suele creer popularmente. La muerte llegaba por asfixia o, más probablemente, por un paro circulatorio masivo, ya que la presión aplastante detenía el flujo de sangre y colapsaba el corazón en cuestión de segundos. Una vez sometida la presa, la titanoboa la engulliría entera, comenzando por la cabeza. Su cráneo, como el de las serpientes modernas, tenía mandíbulas con ligamentos elásticos que le permitían dislocarse para tragar animales mucho más anchos que su propia cabeza. Una comida tan masiva como un cocodrilo de media tonelada podría haberla sustentado durante meses, mientras digería lentamente su festín en el fondo fangoso del río. La vida de la titanoboa era una de dominio y supervivencia en un entorno extremo. Pasaría la mayor parte de su tiempo en el agua, que le ofrecía soporte para su inmenso peso y el camuflaje perfecto para la caza. Su piel, probablemente con patrones de colores tierra, verdes y marrones, la haría prácticamente invisible en las aguas lodosas y la densa vegetación de la ribera. Era una maestra del sigilo a una escala inimaginable, un fantasma acuático que podía aparecer y desaparecer sin previo aviso. Su metabolismo, aunque potenciado por el calor, seguiría siendo relativamente lento en comparación con el de un mamífero, lo que le permitiría largos periodos de inactividad entre comidas, conservando energía mientras esperaba su próxima oportunidad. La extinción de la titanoboa, al igual que su existencia, está ligada a los cambios climáticos del planeta. La era del Paleoceno fue seguida por el Eoceno, un periodo en el que las temperaturas globales comenzaron a enfriarse gradualmente. A medida que el clima se volvía más templado, el nicho ecológico que había permitido el florecimiento de reptiles gigantes comenzó a encogerse. Las selvas tropicales ultracálidas dieron paso a ecosistemas más variados y fríos. Para una criatura tan masiva y dependiente del calor ambiental como la titanoboa, este enfriamiento global fue una sentencia de muerte.
Su gigantesco cuerpo ya no podía mantener un metabolismo lo suficientemente eficiente para sobrevivir. La fuente de su poder, el calor extremo de su mundo, se desvaneció, y con él, la serpiente más grande que la Tierra ha conocido. El legado de la Titanoboa va más allá de su impresionante tamaño. Es un poderoso recordatorio de la increíble capacidad de la vida para adaptarse y evolucionar hacia formas extremas. Nos enseña cómo los ecosistemas y el clima están intrínsecamente conectados y cómo el cambio en uno puede tener consecuencias dramáticas para el otro. La Titanoboa es un símbolo de un mundo perdido, una tierra alienígena que existió en nuestro propio pasado, poblada por monstruos que hoy solo podemos reconstruir a través de fragmentos de hueso y piedra. Aunque sus días de reinado en las selvas de Colombia terminaron hace millones de años, su descubrimiento ha reescrito nuestra comprensión de los límites de la vida y nos ha dejado con una imagen imborrable de poder y majestuosidad prehistórica. La boa titánica ya no se desliza por los ríos del mundo, pero su leyenda, desenterrada del carbón, sigue viva, recordándonos la escala épica de la historia de la vida en la Tierra.